residuo del estado de bienestar y más temprano que tarde terminará por extinguirse, es sencillamente que el gobierno prefiere mantener algunos de esos programas y seguir financiando de mala gana a los creadores para ahorrarse el costo político que supondría suspender los apoyos. ¿O es que el Estado cree de veras que al seguir financiando con una mano la cultura contribuye a regenerar el tejido social que desgarra con la otra? Si me preguntan, empiezo a creer que el Estado financió durante más de 25 años a Conaculta y se apresta a financiar a la Secretaría de Cultura, porque Conaculta, a la manera de, digamos, la Secretaría de Turismo o qué sé yo, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, facilitó al final del día la tarea neoliberalizadora de los regímenes en turno. Y necesario ya como productor de un relato nacional, el aparato cultural contribuyó a su modo, por sus propios medios, a la misión capital del Estado en la época de la globalización financiera, ajustar las estructuras y fuerzas y dinámicas de la nación a las necesidades del mercado financiero global. Esto digo, se acostumbra a pensar al aparato cultural como una suerte de excepción política, como un residuo del Estado benefactor dentro del Estado neoliberal, en teoría dueño de una lógica propia. Y quizás nos hemos equivocado al pensarlo de ese modo. Quizás Conaculta fue también, lo podemos decir ahora que ha muerto, quizás Conaculta fue también y muy exitosamente neoliberalismo. También precarizó y contribuyó a la despolitización y espectacularización de la cultura. También distribuyó asimétrica, regresivamente los recursos y se redujo a alentar prácticas y productos culturales sin antagonizar jamás con las corporaciones nacionales e internacionales que mercan con esas prácticas y productos. También cooperó en la exportación de una imagen pobremente publicitaria del país y fue omiso, por decirlo menos, a la hora de defender el patrimonio y lo común. En suma, en vez de haber funcionado como una suerte de contrapeso interno al proceso de economización de todos los órdenes de la existencia, Conaculta operó como un dócil acompañante de los regímenes priistas y panistas durante esos 27 años de extracción y precarización y desdemocratización y creciente desigualdad. Quizás, por lo pronto estoy seguro, este teatro, esta mesa, George Giudice y Claudio Lomnitz, quienes se asomarán a este escenario mexicano y latinoamericano en que nadie es inocente. Gracias. Vamos a empezar con George. Bueno, muchas gracias. Quisiera agradecer a Mariana, M., Rafael, los organizadores, por la invitación. Y quiero decir que por lo general me intereso en tipos de trabajo artístico y cultural mucho más proactivos, positivos, pero como estoy hablando de Estado, neoliberalismo y cultura, tiene un signo un poco más pesimista esta presentación. Bueno, el título general para el CITAC del 2016 es un golazo, nadie es inocente. Justamente nos dan este título cuando parecen todos ser culpables. Veamos, pasamos por una encrucijada asombrosa y aterrante. En Brasil no sabemos si sobrevivirá la democracia que con tanta dificultad se construyó en los 80. Pues hasta el ministro del Supremo Tribunal Federal, Marco Aurelio, considera que el impeachment de Dilma sin fundamento jurídico es un golpe. Eduardo Cunha, presidente de la Cámara Federal, que promueve el caso de contra Dilma, resulta ser uno de los más corruptos. En Argentina, por una parte, sin culpa a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner de corrupción y hasta involucramiento en el asesinato de un fiscal, de Nisman. Mientras el actual presidente Mauricio Macri aparece en los papeles de Panamá, implicado en acciones con compañías fantasma que aparecen en los documentos de Mossack Fonseca, mientras el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, mientras era jefe de la Ciudad de Buenos Aires. En México, de lo cual ustedes saben mucho mejor que yo, se critica al presidente Peña Nieto por todo. Como vemos, hay también fuerzas oscuras detrás de algunas de las crisis de la aparición de los papeles de Panamá, exacerbadas por los medios, que a menudo también a su vez son fuerzas oscuras. Entonces, no solo nadie es inocente, pero parece que todos estos actores son culpables de una manera u otra, tanto de
la derecha neoliberal, como vimos en este caso también de la ahora desapareciente María Rosa. Esta situación saca a relucir las dificultades en la región de superar las crisis que vienen sucediéndose desde la crisis del petróleo de los años 70 y luego la crisis de la deuda externa de los 80, para las cuales se adoptaron medidas neoliberales, que reseñaré muy brevemente. Cabe señalar que estas crisis tienen lugar luego de los conflictos en el corazón del modelo desarrollista de sustitución de importaciones de los 50 y 60. El neoliberalismo orienta el desarrollo de América Latina en otra dirección, no hacia un protagonismo industrial, sino una posición subalterna en la nueva división internacional del trabajo, bajo el comando de las empresas multi y transnacionales con sede en los grandes centros metropolitanos, de manera que las funciones de control y comando se ejercen desde ahí y el trabajo industrial abaratado, cada vez con menos derechos laborales, se lleva a cabo en el llamado tercer mundo. Los tratados de libre comercio diseñados para este propósito desde los 80 aseguran jurídicamente esta nueva división del trabajo. Como sabemos, esta situación dio lugar a otra serie de conflictos, el más emblemático, que ya se refirió aquí Rafael a él, el EZLN, que se manifestó el día en que entró en vigencia el NAFTA. Desde luego, las crisis de los estados latinoamericanos no surgen por primera vez con la deuda externa. Crisis vienen dándose desde la conquista y el colonialismo, ¿no? El colonialismo interno es acaso la fuente constante de crisis, dando lugar a insurgencias de indígenas, afrodescendientes y movimientos populares desde la conquista y la colonización. Las crisis generadas en los años del desarrollismo, la historia de los estados ha sido la historia de su capacidad, o mejor quizás incapacidad, de dar cabida a los conflictos que resultan de la ampliación de la participación en y las disputas respecto a las demandas ciudadanas. Con respecto al caso de Mexicano, cuando el Estado, cito de un estudio reciente, cuando el Estado comienza a registrar un incremento sustancial y desmesurado de demandas e igualmente no cuenta con los suficientes recursos económicos e institucionales para dar respuesta eficiente, se producen situaciones de ingobernabilidad que, aunado a problemas de gestiones, declive de proyectos y partidos, relevo generacional no calificado, junto a la presencia de ciertas distorsiones y vicios, terminan produciendo un cuadro crítico del Estado como institución y principal actor del juego político y del entramado institucional. Pero también, como sugirió Rafael, es decir, en el nuevo entorno capitalista se puede prescindir de ese Estado tradicional. Este es el diagnóstico que acabo de leer que se hizo de México en los 90, antes de la victoria del PAN. Según el seguimiento al análisis, el PAN tampoco pudo dar cabida a los conflictos y demandas y el Estado mexicano ha continuado en crisis. A eso habría que añadir las crisis económicas, la corrupción y el narcotráfico. En el caso del Brasil, ese es diferente, pero podría decirse que entre la embestida de la derecha, las secuelas de los escándalos de corrupción que atañen a todos, todos son culpables, y la crisis económica, el gobierno de Dilma no ha podido continuar dando cabida a los conflictos y demandas tal como hizo Lula en la primera década del siglo XXI. Semejantemente, con el paso del chavismo a Maduro, tampoco se ha podido dar cabida a las demandas, de manera que el chavismo pierde apoyo. Todo esto, claro, es ayudado por políticas de Estados Unidos, de los medios, como se puede constatar claramente en el caso del Brasil. Será interesante saber quiénes son los responsables de los papeles de Panamá. Es una pregunta que se hace Correa, es decir, aparecen milagrosamente, no porque un Snowden o un Assange los haya liberado, sino que todavía no sabemos de dónde vienen y con qué propósitos se están generando las crisis ahora.
En cuanto al resto de América Latina, ¿acaso solo Uruguay y Costa Rica tengan estados que más o menos funcionan, si bien también tienen crisis económica? En Costa Rica los neoliberales amenazan con privatizar o quebrar las instituciones estatales que hasta la fecha continúan y siguen proporcionando la identidad de los costarricenses. Entonces es un fenómeno que se da no solo en América Latina, sino en Estados Unidos y en el resto del mundo. Ya mencioné brevemente el entorno histórico en que se aplican medidas neoliberales. Cabe reseñarlas muy brevemente. En primer lugar, desde la óptica angloamericana, habría que eliminar, o se pensó que había que eliminar el estado de bienestar establecido en Estados Unidos por Roosevelt y luego reanimado por Johnson, la Great Society, y en el Reino Unido la revolución conservadora de Thatcher eliminó las políticas keynesianas proteccionistas y el fomento de pleno empleo y la estabilidad de precios. De manera semejante, según un análisis reciente de las crisis del Estado Democrático de Derecho en México, la oligarquía de este país tiene un proyecto no transexual, sino transeccional, que inició desde 1982 con el presidente de la Madrid, implementándose claramente con Salinas y Zedillo, y que tiene que ver con desmantelar todo el Estado Social de Derecho mexicano, producto de la Revolución Mexicana, para implementar un Estado de libre mercado, por lo que los tecnócratas que tomaron el poder en los 80 del PRI ideológicamente tienen el mismo proyecto de los panistas, ¿no? Bueno, no voy a leer todos estos rasgos del neoliberalismo, estamos muy todos informados acerca de ellos. Solo quisiera empezar con el último. Si bien el Estado no es capaz de dar cabida a las demandas, o si no quiere, o si se ha debilitado de tal manera, se aquietan los descontentos capaces de convertirse en demandas mediante el consumo, o como argumenta Henry Jenkins, también se canalizan y se transforman mediante demandas mediante el consumo. Se produce así un sentido común según el cual el mercado resuelve todos los problemas y el Estado es origen de todos los males. ¿Qué tiene que ver con todo esto con las políticas culturales? En primer lugar, vemos que los estados municipales adoptan políticas de industrias creativas y ciudades creativas que promueven el remozamiento en algunas zonas que se valorizan y se gentrifican. En Río de Janeiro, la zona portuaria, donde centenares de enormes galpones se refuncionalizan para comercios, empresas de diseño, espectáculos, residencias lujosas. Además, bajo un gobierno supuestamente de izquierda, se optó por los mega eventos de la Copa del Mundo y las Olimpiadas, que según estudios de esos fenómenos aceleran la gentrificación por todas las transformaciones urbanas que hay que hacer y los desalojos. El urbanista Adrián Gorelick, el urbanista argentino, explica que el arte, e inclusive el arte alternativo o de resistencia, cito, ha encontrado rápida acogida en un mercado global del arte ávido de esas resistencias, ya que el arte político de resistencias es justamente el lugar asignado a priori para el arte latinoamericano. Entre sus ejemplos, una serie de ejemplos da no solo el del Cow Parade que se realizó en Puerto Madero, Buenos Aires, pero también en Belo Horizonte y en México. Como en el caso de muchas de las obras de Porto Maravilla en Río de Janeiro, se trata de alianzas público-privadas, donde lo privado le da la impronta a lo público. Como muchos de estos eventos artísticos filantrópicos, el Cow Parade reúne grupos de artistas con sectores del establishment social y empresarial que, a través de una consigna estética muy sencilla, parecen cumplir el viejo anhelo vanguardista de llevar el arte a la ciudad, ya no como gesto revulsivo, sino como eco de la reconversión del pop art, que el pop art hizo de los postulados vanguardistas para disfrute de las masas urbanas y atracción cultural que se suma a la oferta turística. Según Gorelick, la revitalización del centro histórico del DF en su estudio
algo que muchos otros también vienen analizando desde la perspectiva de la gentrificación y además lo que significa poner el énfasis en estas zonas pero descuidar otras. No deja de ser objeto de preocupación la alineación que llega a rayar en servilismo gubernamental con intereses del sector privado en menoscabo de otras zonas de mayor densidad poblacional y con altos niveles de marginación para las que serían preferibles inversiones y el uso del capital político para reordenamientos difíciles. La moda de las ciudades creativas, iniciada e impulsada por ciudades como Londres y Barcelona en los 90, ha recorrido toda América Latina y por cierto todo el mundo. Y el próximo paso que en algunas ciudades ya se está realizando será la transformación de la ciudad creativa en la ciudad inteligente, la Smart City, con todo lo que eso implica para la vigilancia de la ciudadanía, que por ahora se nos vende como una mejor gestión del urbano. Claro, también tenemos algunos contraejemplos como las ciudades de Medellín, que voy a saltar todos los ejemplos positivos para quedarme en el pesimismo. Pero, por cierto, a partir de UNESCO y otras instituciones llevamos casi 30 años de políticas de diversidad cultural, pero un informe, de hecho, ahí trata de estimularse la diversidad yendo a las zonas desfavorecidas de la ciudad, pero un informe que salió a finales del 2015 de UNESCO dice que se tiene mucho que hacer para empoderar de manera efectiva la diversidad de prácticas culturales. El informe explica que 1, la equidad de género no aumentó el contenido de los medios o de la participación de las mujeres en la toma de decisiones. 2, es insuficiente la inclusión de grupos vulnerables en las industrias culturales para lograr un desarrollo económico y cultural sostenible. 3, hay una falta de cooperación entre los gobiernos y las organizaciones de la sociedad civil. 4, se constata una gran brecha entre los principios e ideales de la Convención de la Diversidad Cultural y la realidad en cuanto a la movilidad de los artistas y actores culturales en el sur global, es decir, la circulación de las expresiones de los países medianos y pequeños o menos potentes. 5, el crecimiento en el comercio de bienes culturales de los países en desarrollo, que viene aumentando, se debe, no obstante, al aumento de bienes y servicios culturales de China y la India, y no de América Latina. 6, el crecimiento en el acceso a medios de comunicación y la multiplicación de la elección de programación no significa que el contenido disponible en los medios de comunicación sea más libre. Y 7, el mayor número de plataformas en la web no garantiza una mayor diversidad de los contenidos y expresiones. Por una parte, las dificultades de los ministerios y otras instituciones de cultura en lograr una verdadera diversidad tiene que ver con programas heredados de tiempos, diría yo, no solo del estado de bienestar, sino también en muchos casos más eurocéntricos. La mayoría de los presupuestos se destinan a los teatros nacionales, museos y otros equipamientos y al personal que los gestionan, y queda muy poco para otros proyectos. Por otra parte, las dificultades también tienen que ver con los exiguos presupuestos que vienen bajando y los recortes debido a la actual crisis económica. También se deben a los problemas a la falta de la voluntad política, como vemos en el caso de El Salvador, en Panamá, o acaso como en Argentina, una voluntad política de destruir las instituciones culturales públicas para favorecer a las privadas. No se vaya a creer que solo son los gobiernos de derecha que afectan a la diversidad cultural y natural. Hay mucho descontento con las políticas extractivas de Evo Morales, Néstor Kirchner, Rafael Correa y Lula y Dilma. Para concluir, solo quisiera hacer mención de algo que anticipé hace unos minutos. Cada vez más las nuevas plataformas de Internet desarrollan aplicaciones que permiten capturar el afecto de los usuarios, como en el caso de las aplicaciones de Jorge Drexler, una palabra valija que combina el concepto de aplicaciones y canciones. De hecho, los colaboradores co-componen y suben sus canciones a Internet, participan de ese afecto en la colaboración.
Drexler crea una comunidad basada en la conectividad, el afecto, que le proporciona una base de fans que luego adquirirá su música o irá a sus conciertos. Preocupa que un servicio que debiera ser público, como la distribución de agua o electricidad, en este caso acceso a internet, pase cada vez más o esté siempre en las manos privadas de empresas como Facebook y Google, ¿no? Se promete mayor acceso gratuito o de bajo costo, pasando así la responsabilidad del Estado a la empresa, para lo cual los directores de las empresas como Zuckerberg están negociando con los jefes de Estado, como vemos con Peña Nieto o con Dilma Rousseff. Es decir, no importa el signo político, sobre todo en los países del sur, sin que importe ya ese signo ideológico. Como argumenta Benjamin Bratton, cada vez más estas plataformas disputan la soberanía con los estados-nación. Bueno, lo dejo ahí, disculpen lo trunco, pero me parece un buen lugar de terminar con un nuevo tipo de empresa: Google, Facebook, Microsoft, Apple, Amazon. Esas 5 tienen el equivalente del Producto Interno Bruto del segundo del mundo después de Estados Unidos y más grande que el de China. Y se vienen disputando toda una serie de cuestiones de privacidad, de espionaje, etcétera, con los estados-nación. Muchas gracias. Muchas gracias, George. Claudio. Muchas gracias. Quiero comenzar agradeciéndole a Mariana y a Rafael por haberme invitado. No soy un experto en gestión cultural, no merezco estar aquí de ninguna manera. Creo que me han invitado con la esperanza de que sea cierta la fórmula aquella de que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Y ojalá que sea cierto, porque luego está el problema de la vejez como decadencia. Bueno, yo lo que voy a hablar es una serie de puntos muy específicos respecto de lo que pienso que podría ser algunos de los quehaceres del Estado en la cultura en México actualmente. Entonces es una ponencia más bien de anhelos y no un trabajo crítico. Parto, sí, de un diagnóstico bastante parecido, de hecho, al que hizo Rafael en sus comentarios iniciales. Específicamente, por ejemplo, parece que uno de los puntos de partida de la situación actual tiene que ver con la falta de formulación cultural respecto de los horizontes nacionales en México, a partir justamente de los años de Salinas, y yo creo que incluso un poco antes de los años de Miguel de la Madrid, es decir, de los años 80. De hecho, yo a principios de los años 90, una de las muchas frases que he escrito que no fueron muy exitosas, justo en la época, un poco antes de que se pasara el TLC, pero cuando ya estaba en discusión, era que México estaba condenado a generar un nacionalismo, porque en tanto como el TLC ya estaba claro, no iba a permitir el libre flujo de gente de un lado a otro de la frontera. Al haber esa limitación, iba a ser necesario producir algún tipo de fórmula cultural nacional. Y lo decía yo como condena, porque no soy un nacionalista demasiado entusiasta, soy una especie de nacionalista, ¿cómo se llama? Me tengo que conformar con ser un poco nacionalista, no es lo que me gustaría ser. Y creo que hay, por los términos de la integración norteamericana, la necesidad de generar una idea de lo nacional. Ahí pienso como que lo que decía Ortega y Gasset, así en España Invertebrada, un ensayo que publicó en 1921, era cierto, que es que los países necesitan, como para ser exitosos, para no desarticularse como comunidad imaginada, necesitan tener capacidad de generar una visión de futuro. Y yo agregaría la necesidad de generar una visión posible de futuro, parte de la construcción histórica. Y lo que hemos visto en México es que a partir sobre todo de los gobiernos del PAN, pero en realidad desde los años 90, no tenemos ya una fórmula histórica. El PRI de los años 80 y 90 tuvo que, para hacer justamente el tránsito, la transición neoliberal, para que nos entendamos así mal y pronto, tuvo que abandonar un poco
la visión de la historia que el propio PRI había generado. Y cuando llega al poder el PAN, Fox y Calderón, en mi opinión desaprovecharon un poco por razones, yo creo que simplemente de perder una oportunidad, la situación de generar una visión de la historia propiamente de la derecha. Entonces no hubo una historia nacional del PAN, creo que no la hay, y la vieja historia nacional del PRI no cree en ella mucho nadie. Quizá cree un poco en ella la izquierda que la adoptó, pero tiene, digamos, todos los elementos retrógradas que tenía esa historia desde antes de los años 80. Entonces estamos ante una situación en que básicamente no se ha reescrito la historia nacional ni desde la izquierda ni desde la derecha, y esto produce, me parece, un problema a nivel para el Estado y para la sociedad, un quehacer del Estado. El otro día, hace como 15 días, fui a ver el ballet folclórico en Bellas Artes. No había ido desde que tenía como 14 años y creo que no ha cambiado mucho, más o menos está más igual. Me encantó, igual como me encantó a los 14 años, pero básicamente lo que hay ahí adentro es una imagen de país, una imagen muy vendible de país y una imagen de país que ya no existe más que ahí, ¿no? Entonces no hay un nuevo ballet folclórico, no hay o sea, el trabajo de generación de historia en este país pasó 100% por los artistas, originó en los artistas. Los artistas, yo creo, están generando visiones del pasado, del presente, del futuro, sin duda, pero la relación de esto con el Estado está totalmente inconexa, desconectada. La política del Estado me parece que ha sido más bien como algo así como una especie de que florezcan 100 flores, y en realidad me parece que por lo menos 30 de esas flores deberían de estar un poco más orientadas a generar una visión colectiva de pasado y de futuro. Esa es entonces la primera idea que creo que habría que atender de parte del Estado. La segunda es en realidad la tematización es una tarea del Estado y de la prensa juntas, de la prensa que se pueda zafar de esto, que es criticar la forma incluso perseguir legalmente la forma en que se crea la producción en la televisión mexicana. Y aquí yo diría algo que creo que no sería muy popular quizá en este mismo auditorio, que es que no estaría mal que México mirara un poco más a Hollywood, en vez de un poco menos a Hollywood. En Hollywood, desde la época de Chaplin, los actores, los directores, los artistas están un poco más protegidos ante lo que tenemos ahora en México, que es un monopsonio, en donde Televisa, por ejemplo, tiene desde semilleros para formar a sus actores, son un mercado realmente monopólico de esos mismos personajes. Entonces no hay protección para los artistas en todo lo que es, o en mucho de lo que es los medios masivos. Y eso me parece que tendría que ser parte de la tarea del Estado. El Estado en sus leyes de telecomunicaciones recientes sí ha hablado del problema de la competencia, pero no ha hablado, hasta donde he visto, de las condiciones en que laboran los artistas. Esto es realmente brutalmente grave en la televisión, pero también es bastante importante el problema en las grandes industrias editoriales y demás, como se ve, por ejemplo, en la desprotección total de los ilustradores, en fin, de una serie de trabajos artísticos que en México están totalmente desprotegidos y que no tienen, hasta donde he visto, protección seria del Estado. La tercera idea, bastante parecida, es que creo que podría ser recomendable que se estableciera una especie de oficina de ombudsman del artista en el Estado mexicano, que haya algún lugar a donde pueda ir a quejarse el artista para cobrar un derecho de autor, formar una asociación gremial. Aquí en México no hay asociaciones gremiales.
otra vez para poner el ejemplo de Hollywood, en Hollywood hay un gremio de escritores, existe una cosa que se llama el gremio de escritores, ¿sí? Que de vez en cuando hace una huelga, por ejemplo. Aquí en México no existe nada ni remotamente parecido. Las revistas le pagan al escritor o no le pagan según se le pega la gana, le pagan al ilustrador o no le pagan según se le pega la gana, se reproduce un artículo en internet 1000 veces. El artista en México está desprotegido de esto, me parece que es una tarea que requiere evidentemente en primer lugar organizaciones de los artistas, pero que sí necesitan alianzas en el Estado. El cuarto punto es que, a mi modo de ver, el sistema de becas de creadores, y perdonen que pontifique sobre esto porque no soy un creador en ese sentido, debería de parecerse más a los mecenazgos de las ciudades italianas del Renacimiento y menos al Sistema Nacional de Investigadores. Es decir, debe de orientarse más a saturar el arte en el espacio público y menos a fomentar la innovación intragremial. Es decir, la idea de que las becas estén funcionando parecido al sistema. El Sistema Nacional de Investigadores ya es, a mi modo de ver, bastante catastrófico, pero las becas de los creadores realmente no encuentro la justificación para que no haya una orientación mucho más decidida al espacio público. La quinta idea, ya son dos más y ya terminé. La quinta idea tiene que ver con crear un poco más de apoyo. Son cosas que existen ya, pero no hasta donde he visto con demasiado apoyo estatal, para que hayan buenas vinculaciones entre grupos artísticos y movimientos sociales. Hoy día muchísimos de los jóvenes, por lo menos de los que yo conozco que son artistas, están metidos en diferentes tipos de organizaciones que tienen que ver con transformaciones ambientales o políticas en contra de la violencia, igualdad de género, lo que sea. Esa presencia del arte en el movimiento social está vista que es realmente fundamental y cada vez eso se está entendiendo más. Casi cualquier proceso de innovación social requiere de una transformación en los actores, y los que son capaces de generar esa transformación, los actores, los más capaces, resultan ser artistas, y eso no es ninguna gran sorpresa, simplemente es un hecho. Pero eso todo, otra vez, está, me parece, dándose dentro de un ambiente bastante depauperado y sin un análisis de cómo exactamente podría el dinero que tenga el Estado, más allá de pedirle a la gente que llene formularios, cómo podría llegar a estos artistas que están ligados a movimientos sociales. La última idea tiene que ver con algo de lo que se dijo en el panel de la mañana, que es el tema del arraigo local de la producción artística, y esto es conocido, de hecho, trabajos como los de George Giudice de antes o Néstor García Canclini, otras personas que estaban trabajando en temas de cultura y ciudad. Se sabe muy bien que los bienes culturales están muy concentrados geográficamente en las ciudades, en ciertas zonas de las ciudades, y apoyar, digamos, movimientos estilo que en inglés yo no sé si exista aún un movimiento así en México, quizás sí, simplemente no estoy enterado, como Community Supported Food, es decir, alianzas entre granjas locales y consumidores locales, que es una cosa que se está dando bastante en Europa y en Estados Unidos. Esta clase de proyectos que están también iniciando un poco en las artes, también sean como un poco fomentados, quizá mostrando casos ejemplares, buscando también maneras como de apoyar esto. Entonces, para concluir, me parece que los esfuerzos colectivos de la política pública podrían orientarse de manera decidida en tres direcciones. Primero, preocuparse seriamente por las condiciones laborales, de derechos y de remuneraciones de la comunidad artística, incluyendo la defensa de los artistas ante las grandes corporaciones. Segundo, crear una imagen de país
que vaya de acuerdo con la situación y posibilidades actuales. Para volver al tema de lo norteamericano, cuando se hizo el TLC, sí hubo una campaña, digamos, de socialización de esto. Habían imágenes de Norteamérica que se mostraban en la televisión, somos parte de Norteamérica, pero no hubo una historia que se escribiera para decir de qué manera somos parte de esa Norteamérica y de qué manera no. De modo que, por ejemplo, ahorita, ante una reacción anti-norteamericana como la que tenemos en el Partido Republicano, llámese Cruz o Trump, o aún en el Partido Demócrata, en ciertos aspectos de Sanders, en México pues no hay ningún discurso, no hay ninguna manera de enfrentarse a eso, qué es lo que significa, qué es lo que pueda significar. No hay nada porque, pues francamente, desde que nos mostraron el mapa de Norteamérica en el año 1992, no ha habido una elaboración de lo que eso significa social históricamente. Y por último, me parece que las políticas deben de orientarse a darle organicidad y arraigo a la producción artística, como en estos movimientos locales o como en la relación o alianza entre producción artística y movimientos sociales. Gracias. Muchas gracias, Claudio. Tenemos tiempo para 3 preguntas y al terminar va a haber un receso de apenas 10 minutos para que volvamos a la tercera y última mesa de este primer tema. Entonces tenemos tiempo para 3 preguntas. Allá arriba, como en la 7ª fila, ¿hay alguien? Bueno, ya. Sí. Únicamente es un comentario con lo que dijo el señor Claudio Lomnitz con respecto a la protección hacia los artistas, en este caso visuales, porque a mí me atañe directamente, pero existe una sociedad autoral que, mal que bien, no funciona por razones políticas, pero sí existe, está muy bien protegida, muy bien aclarada y a su vez, digamos, un poco atento a todo lo que está haciéndose con respecto al arte contemporáneo mexicano. Era únicamente una observación. Gracias. Ok, no los veo. Buenas tardes. Habría que pensar lo que va ocurriendo ahorita. Es decir, tenemos 12 estados de la República que van a cambiar gobernadores y 200 o no sé cuántos presidentes municipales. Ya se creó entre artistas, fotógrafos, bailarines y demás un observatorio ciudadano cultural que ha trazado puntos para que posibles ganadores de esas gobernaturas generen una política cultural, y lo entrecomillo, decente para cada estado. Varias de las peticiones suenan verdaderamente maravillosas, pero también sabemos que hay una tensión natural, obligatoria, histórica, entre lo que el artista o la sociedad quiere y lo que va a hacer el político en relación a su estado o no. Es decir, no importa si es Zacatecas o Oaxaca o Puebla los que cambien de gobernador, si esos posibles candidatos ganadores van a atender realmente al observatorio. Entonces, aquí el punto a discutir nosotros aquí en este foro, tal vez como los niños que se portaban mal y aún así escribían su carta a Santa Claus diciendo: Santa, porté mal, pero quiero pedirte realmente algo, ¿no? Entonces aquí es igual. Nos hemos portado mal, porque por eso somos culpables, entonces tenemos que escribirle a diferentes actores diferentes peticiones. Pero la pregunta es, ¿ellos están dispuestos a escuchar? Porque nadie de ellos manda aquí a alguien a decir, a ver, ¿qué están pensando ahorita la gente que gestiona museos, que gestiona la cultura en México? ¿Mandan ellos a alguien aquí a preguntar, a observarnos como bichos y decir, esto es algo que puedo tomar en cuenta aparte del observatorio cultural? Entonces,
¿qué opinan ustedes de esta utopía que siempre ha sido el CITAC, que me parece maravilloso, pero que de alguna manera siempre se queda en un good wishes letter a Santa Claus, y Santa Claus, por supuesto, no baja por mi chingada chimenea porque no tengo chimenea, vivo en un puto departamento de 50 metros con 8 gentes más, no hay baño, no, qué sé yo. Entonces, aquí nos portamos así como los hipsters de la colonia Condesa o de la colonia Magdalena Contreras, venimos aquí, todo suena muy chido, somos los que sí vamos a los museos, sí leemos los libros, sí tenemos una página de internet, estamos becados en el extranjero, pero se queda siempre en el good wishes, Santa, read my letter. Muy bien, gracias. Hay algunos ejemplos de cuando los artistas se organizan. En Argentina, a lo largo del siglo XX, en este caso los músicos, ¿no? Una asociación de músicos independientes logró presionar y finalmente pasar una ley que favorece la situación del músico, tanto laboralmente como tocar en espacios, en música en vivo, una serie de cuestiones. Formar una plataforma de música, ¿no? Para distribución, etcétera. Y eso también estuvo muy vinculado al ruido que pudieron hacer ante los políticos y la cobertura que recibieron de los medios. En Brasil ocurrió algo parecido, pero era mucho más de colaboración con el gobierno. Desde el 2014, Dilma necesitaba atraer a los jóvenes para la elección, para ganar la elección, que ganó por muy poco. Y ahí varios colectivos de artistas lograron reanimar el Ministerio de Cultura por el apoyo que dieron ahí a la candidatura de Dilma. Pero hubo mucha organización en relación a eso, mucho debate, etcétera. Claro, todo se viene abajo ahora con los escándalos, pero hubo un momento de vínculo, ¿no? A través de la organización, mucha organización en red, ¿no? Inclusive tipo Occupy, que hicieron los artistas de todo tipo, músicos de todo tipo, para incidir y tener un lugar en la política. Una pregunta más. Hola, bueno, agradezco mucho el panel, lo estoy disfrutando muchísimo y la claridad de los ponentes es impresionante, pero quisiera yo, sin ánimo de polemizar demasiado con el maestro Lovnitz, que se pregunta si hay una narrativa nueva en el país y a lo mejor esto quizá es obsoleto en sí, se usó la palabra anacronismo y creo que quizá estamos hablando de una pluralidad que no ha sido escuchada en muchos respectos, a veces con la excusa de que puede sonar anacrónica. Me refiero no solo a los movimientos indígenas, que se mencionó al zapatismo, yo mencionaría uno que estuvo en esta misma mesa el año pasado, que es el movimiento de la comunalidad, etcétera, de Jaime Luna, de la zona zapoteca, y también algunos de, por ejemplo, el uso de las bicicletas en México DF, que es impresionante, ¿no? O el 132 que vimos nosotros. Entonces, ¿cómo esas fuerzas se pueden aglutinar en una forma nacionalista o una nueva narrativa nacional? Yo creo que sí, a lo mejor tienen elementos que son arcaicos o que parecen arcaizantes en algunos casos, pero también creo que ha habido un bloqueo sistemático de estas propuestas y tampoco hay una capacidad de comunicar estos impulsos sociales de una manera que pueda integrarse a otras zonas de la nación. No sé qué opinión le merecería esta reflexión. Muchas gracias. Muchas gracias. Brevemente, también en relación a la pregunta anterior, a mí me parece, es evidente que los artistas y
Nadie está esperando a que el Estado haga lo que el Estado podría o debería de hacer para estar actuando, felizmente, ¿no? Entonces, los artistas se están organizando, están produciendo, están trabajando, las narrativas se están generando. Mis comentarios se dirigen a lo que pienso que tendría que, un papel que es propiamente del Estado, que el Estado tendría que preocuparse por esto. Un aspecto de lo que dice usted me parece que sí es digno de pensarse y de discutirse, ¿no? Que es que creo yo que a partir de los años 80 sobre todo, sí hubo, digamos, una crítica bastante fuerte justamente al tipo de gran narrativa como la que yo estoy aparentemente anhelando, ¿no? Y se hablaba, digamos, de la importancia justamente de la multiplicidad, del descentrar lo nacional, etcétera. Por eso yo usé la fórmula de que México está por ahora condenado a generar esto. No lo estoy diciendo como algo bueno, a mí me gustaría que no estuviera condenado a eso, estaría a favor, digamos, de que hubiera mayor integración regional, más flujo y que hubiera realmente un proceso de norteamericanización y de sudamericanización muchísimo más intenso del que hay. Pero creo que hay límites y son límites que no se pueden controlar desde México porque México está en una situación subordinada en esa alianza. Entonces, como está en una situación subordinada, no puede imponer sus términos, por lo cual está un poco condenado a decir, bueno, ¿qué diablos es este país? Porque no es que ese sea el único problema que nos preocupe o que le preocupe a los artistas, pero sí es el problema del Estado, no de los artistas, del Estado. El Estado sí tiene que generar una visión, digamos, de lo colectivo para que la política tenga sentido. Entonces, creo que no es una tarea sencilla, pero lo que han hecho hasta ahora, a mi modo de ver, es, como no es una tarea sencilla, no hacerla. No, porque pienso que los ejemplos que dio usted, sí pienso que hay en algunos casos represión, en otros simplemente marginación o no darle eco, no dar apoyos, realmente un proceso de constreñimiento justamente de todos los movimientos esos que mencionó y otros, completamente de acuerdo. Pero si se abocara a esta tarea, tendría que ver de dónde diablos saca lo que vaya a sacar. Eso sería otro problemón, ¿no? Por eso dije que ni siquiera el PAN no generó su propia historia, no es que yo hubiera escrito esa historia en lo personal, ¿no? O sea, pero no lo hicieron tampoco. Entonces hay como a mi modo de ver, una dificultad de crear. El bicentenario mencionado por Rafael al principio me parece que es muy sintomático, porque la celebración, por un lado, tuvo este lado completamente de entregarle toda la celebración a un empresario australiano que tenía en su haber las Olimpiadas en Beijing, ¿no? O sea, nada que ver con el tipo llegó a más o menos aprender 3 cosas sobre cuántos bigotes usaban los mexicanos, cuántos sombreros y cuántos faldones, y más o menos con eso resolvió el asunto, ¿no? Eso y un poco de gigantismo, ¿no? Pero la celebración fue eso por un lado, es decir, una cosa nada realmente referida a una producción artística mexicana, y por otro lado tuvo la cosa más literalista del mundo, que es buscar, sacar a pasear los huesitos de los próceros y luego ver en su ADN lo profundamente mexicanos que realmente eran. Entonces tienes un literalismo realmente patético, ¿no? O sea, que fue el paseo de los huesitos, junto con un globalismo totalmente vacuo. Eso fue el 2010. Solo una nota al calce. No sé si han visto, Boaventura Sousa Santos tiene un libro, La refundación del Estado latinoamericano, y habla justamente de ese resquebrajamiento, es decir, la multiplicidad de grupos en la sociedad, de orientaciones políticas, etcétera, y que no se ha producido una forma estatal todavía que pueda aglutinar, o que pueda no aglutinar, sino dar cabida a esa diversidad, y no resuelve el problema en el libro, ¿no? O si no, ya lo habrían leído ustedes,
pero sí le da a lo que acaba de mencionar Claudio, un lugar al aspecto internacional, la interfaz entre el Estado-Nación y la cuestión internacional. Se interesó mucho en la llamada Marea Rosa, pero ya en 2010 ya estaba decepcionándose con esa Marea Rosa. Entonces no resulta ser la solución a esta multiplicidad de actores que el Estado no logra dar cabida a ellos, ¿no? Bueno, muchas gracias. En la siguiente mesa vamos a seguir hablando de estos temas y habrá bastante espacio al final. Eso está planeado para que haya más discusión, más preguntas. Por lo pronto hay un receso de 10 minutos. Gracias, Claudio. Gracias, George.